Soy Manuel Concha, soy cirujano de corazón, me formé en Puerta de Hierro, luego pasé por Valencia y desde el año 77 me vine a Córdoba, donde he desarrollado toda mi labor como catedrático y como jefe de servicio de cirugía cardiovascular, donde hemos seguido la trayectoria que nos marcaron los pioneros de la cirugía del corazón en España. Este libro que vamos a hablar de él, de los pioneros de la cirugía del corazón, lo escribí yo hace muchos años, vamos, en el año 2000 concretamente lo publiqué, y trato de hablar de todas las personas que desarrollaron la cirugía cardíaca en España. El concepto para mí de pionero tiene un sentido muy amplio. No solo significa el que inició o realizó por primera vez una técnica o una aportación, sino lo más importante, que además marcó luego con su trayectoria el camino a otros y supo transmitir la ilusión en la tarea emprendida, contribuyendo con ello al desarrollo de la cirugía. O sea que el concepto de pionero, aparte de ser el primero que hizo una técnica, es que continuó transmitiendo sus conocimientos a otros cirujanos, ¿no? Cuando hablo yo de los pioneros, distingo dos etapas. Una primera que le llamo los primeros pasos, que abarca desde el año 45 al año 58. En la primera etapa, pues se caracteriza porque era imposible operar a corazón abierto, no había ninguna máquina o dispositivo que fuera capaz de parar el corazón, trabajar en él y abrir el corazón, porque no se podía mantener la circulación. Y ahí cabe destacar a 3 o 4 importantes, como el doctor Muñoz Cardona, Muñoz Calero, el doctor Bengoechea de Santiago, que fue el primero en España en operar un conducto arterioso ligándolo porque está fuera del corazón, y en esta primera etapa también el doctor Narbona de Valencia, que fue un gran pionero y que puso en marcha también técnicas especiales, pero todavía, como digo, todo a corazón cerrado, porque no existía la máquina de corazón-pulmón. En la segunda etapa, donde ya disponemos de esa máquina de corazón-pulmón, pues entonces viene lo que yo llamo la década de oro, ¿no? Que es entre el 58 y el 70. En esta década de oro, digamos, existen unos cirujanos que ya pueden operar dentro del corazón con técnicas abiertas. Y entonces es la gran eclosión de la cirugía cardíaca en España, que se pone a la altura de la cirugía mundial. El doctor Gregorio Rábago, en la Clínica de la Concepción, operó por primera vez con una máquina de corazón-pulmón a corazón abierto. Es la primera operación en España en el año 58, por el doctor Gregorio Rábago. Estaba recién llegado de Estados Unidos, tenía solo 28 años, y recibió críticas de algunos compañeros por su juventud, pero fue un gran salto cualitativo, porque a raíz de eso se ponen en marcha en muchos hospitales de España, surgen los otros pioneros también, que ahora los comentaremos, en donde siguen empleando ya la técnica de circulación extracorpórea y por tanto pudiendo corregir todas las lesiones que están dentro del corazón. Y el doctor Gregorio Rábago tuvo grandes discípulos y fue un pionero de los que marcó la época. Yo lo conocí mucho personalmente, conviví con él, formó a grandes cirujanos, por ejemplo el doctor Castillón, que se fue a Sevilla, el doctor Teodoro Moreno, que se fue a Granada, el doctor González de Vega, que se fue de jefe a Málaga, y marcó una impronta en todos ellos y en todos los que convivimos en esa época con él, ¿no?
Estudié medicina en Cádiz y cuando terminé la carrera, pues yo quería hacer el tipo de medicina que se hacía en Estados Unidos y eso en España no era posible todavía, no existían las escuelas de internos y residentes. La clínica Puerta de Hierro, que abrió sus puertas en el año 64, junto a La Paz, fueron los dos primeros centros que pusieron en marcha programas de residentes. Entonces yo fui seleccionado para ir como residente a la clínica Puerta de Hierro, donde empecé mi andanza en la cirugía del corazón como residente y allí permanecí 5 años. Entonces allí realmente a mí me encargaron desde el principio, el doctor Figuera me encargó del laboratorio de válvulas cardíacas y eran válvulas que sacábamos a cadáveres, a cerdos y que pues, luego las preparábamos para implantar en humanos. Esa fue una etapa súper interesante, el laboratorio de válvulas, y en el que el doctor Figuera fue un pionero en España, ¿no? El doctor Ramiro Rivera se formó en Madrid con el doctor Castro Fariñas y luego se fue a Sevilla, donde fue el jefe del servicio en el Hospital Universitario Macarena. El doctor Rivera ha sido un referente también en la cirugía del corazón porque fue el primero que en España hizo una cirugía coronaria, haciendo un injerto con venas ajenas para llevar sangre al corazón. Posteriormente ganó la plaza por oposición del generalísimo Franco, que hoy se llama Gregorio Marañón de Madrid, donde montó un servicio y también formó a grandes cirujanos, algunos de los cuales siguieron la senda suya, que también fueron grandes cirujanos. El doctor Rivera fue un hombre muy inquieto y una personalidad científica muy marcada. Gozó de prestigio internacional y fue presidente también de la Sociedad Europea de Cirugía Torácica. Entonces fue una persona realmente que aportó bastante a la cirugía del corazón, sobre todo por ser pionero en, como digo, en la cirugía coronaria y luego por seguir su labor en la formación de discípulos que fueron muy brillantes, ¿no? El doctor Martínez Verdugo, que yo tuve la oportunidad de conocer muy directamente, porque después de terminar mi residencia en Puerta de Hierro, pues no había plaza para ocupar y entonces me ofrecieron una plaza en el Hospital Infantil de La Paz de cirujano cardíaco. Y yo fui al Hospital Infantil de La Paz, pero el jefe de todo, de la infantil, de adultos, era el doctor Martínez Bordiú. Fue un hombre muy controvertido, porque incluso los cirujanos, algunos cirujanos, pues lo han criticado mucho en el sentido de sus raíces políticas, pero sin embargo yo consideré de justicia ponerlo en el libro porque fue un hombre que aparte que operó y dirigió el servicio de La Paz, también facilitó a muchos cirujanos jóvenes, dada su amistad con los doctores de Houston, el doctor Cule y otros, de mandar una temporada a muchos jóvenes cirujanos a Houston. Eso fue un mérito de él y que se lo agradecen muchos discípulos, ¿no? Y aunque es una persona controvertida por la cuestión política y por la cuestión de que era el yerno de Franco, pero eso no le quita valor como cirujano o como persona que ha sido también, que merece estar en la historia de la cirugía cardíaca española, ¿no? Miguel Puig Massana forma parte de la Escuela Catalana de la Cirugía Cardíaca. Estuvo de director en un centro de cirugía cardíaca que se fundó por la Caja de Ahorro, que se llamaba Centro Sant Jordi de Barcelona. Y allí el doctor Puig Massana se dedicó exclusivamente a la cirugía cardíaca y fue un gran pionero porque el centro de Sant Jordi aglutinó a muchos cirujanos de otras que íbamos allí a reunirnos con él en jornadas científicas y yo entonces estaba en Valencia, íbamos de Valencia, íbamos de todas partes
Y el doctor Puigmassana siempre se caracterizó porque, como dice el doctor Figuera en el prólogo, era un señor de la cirugía, es una persona muy comedida, muy ecuánime, que formó también a muchos discípulos, dos de los cuales estuvieron conmigo trabajando aquí en Córdoba durante varios años, los traje de Barcelona, y fue un hombre que influyó en muchos cirujanos. Posteriormente fue jefe en el centro de Bellvitge de Barcelona y realmente era un hombre muy creativo, muy juvenil a pesar de su edad y muy entusiasta, que transmitía el entusiasmo a todos los que le rodeaban, ¿no? Carlos Gómez Durán, con el que me mantuve una gran amistad también, se formó en Inglaterra y en Francia. Y entonces él era un obsesionado de la cirugía valvular y los tejidos biológicos. Se llaman tejidos biológicos porque entonces las prótesis que existían eran las prótesis mecánicas que tenían el inconveniente de necesitar anticoagulantes y podían formar trombos en el corazón. Entonces el doctor Gómez Durán fue un pionero en la cirugía valvular biológica. Él creía mucho en las válvulas biológicas y no solo eso, sino en la cirugía reparadora, que no había que cambiar la válvula, sino arreglarla y hacer lo que él llamaba anuloplastia, que diseñó también un anillo de anuloplastia de la válvula mitral sin necesidad de cambiarla, podía corregir cuando esa válvula estaba enferma. El doctor Gómez Durán ha sido un hombre muy querido por todos, fue un gran investigador. Luego estuvo a punto de irse a hacer un instituto de cirugía en California, pero le ofreció el rey de Arabia irse a Riad. Y entonces le ofreció montar un gran centro de cirugía del corazón en Riad, donde él se trasladó y montó un centro realmente modélico. Allí estuvo muchos años, junto también con el doctor Pomar, José Luis Pomar, que era discípulo de él, el doctor Revuelta de Santander, que es donde el doctor Gómez Durán primero estuvo. Y entonces, como digo, también formó a grandes cirujanos, como estos que le he comentado, el doctor Revuelta, el doctor Pomar. Y entonces, lo que decía yo al principio, el pionero no solo es el que hace por primera vez una cosa, sino el que transmite y forma a otras personas para que sigan su camino. Y realmente he recordado siempre como una persona entrañable. De Arabia se trasladó luego a hacer un instituto de cirugía en Missoula, en Montana, y entonces allí fue donde él ya después se jubiló y esto. Y o sea que era un hombre inquieto, un hombre que siempre estaba en vanguardia y un hombre muy querido por los cirujanos españoles. El siglo XX, que ha sido el siglo de la cirugía del corazón, ha ido unido España al resto del mundo en esta cirugía, así como en otras cirugías o medicina hemos ido atrasados, aquí hemos ido creciendo juntos, porque la mayoría de nosotros y los pioneros iban a estos centros de referencia y traían la técnica a España, ¿no? Entonces, la historia del siglo XX, que es la historia, junto a otras cosas, de la cirugía del corazón cerrado primero y a corazón abierto luego, ha dado la posibilidad de corregir todas las cardiopatías congénitas y adquiridas que son debidas al reumatismo. Ha sido una época esplendorosa, coronada con el trasplante cardíaco, que en España ha sido también un modelo a seguir. Yo tengo que recordar esa etapa gloriosa de la cirugía cardíaca en España como una época de ilusión, de fe, de esperanza, de compromiso, de una entrega absoluta, porque no se concibe la cirugía del corazón si uno no se entrega de alma y cuerpo a la misma como han hecho los pioneros, ¿no?